Si tú estás viviendo ahora mismo un momento incómodo en el proceso de la construcción de la vida que tú dices que tú quieres, no es un problema. Lo que pasa es que estás viendo lo que antes no veías, que por eso te sientes incómodo. Y el tema ahí, que cuando tú empiezas a ver algo mucho más grande que antes no veías, tú ya no puedes fingir que no estás viendo eso. No hay forma de poder volver a pensar que eso que estás viendo no existe. Porque ahí es donde comienza verdaderamente el crecimiento, pero también es ahí donde comienza el primer inicio del miedo. Y es aquí donde muchos se detienen porque empiezan a relacionar el miedo con fracaso. Y en este video te voy a intentar decir exactamente qué es lo que te está deteniendo y cómo puedes avanzar para que puedas construir la vida que tú realmente quieres, te dediques a lo que te dediques, seas un coach, seas un profesionista, seas un emprendedor, seas un dueño de negocios, un trader o seas lo que te dediques. Lo que tienes que saber es que toda persona cuando llega el momento de crecer, siempre se van a enfrentar al mismísimo miedo. Pero ojo, no es el miedo al reto que muchas veces pensamos que cuando nos estamos enfrentando afuera en la vida y pensamos que es como el negocio, que es lo que me detiene, el gimnasio, que es lo que me detiene, la comida es lo que me detiene, las relaciones son lo que me detienen las redes sociales, me detiene todo siempre es afuera y siempre pensamos que el problema siempre está afuera. Y voy a intentar de explicártelo de una manera tan simple porque a mí me hubiese gustado escuchar esto en algún momento cuando yo estaba en la quiebra absoluta. Yo me acuerdo que en algún momento cuando la vida me estaba pidiendo algo más de mí, yo me acuerdo que en ese momento me apretó económicamente, me apretó en relaciones, me apretó en salud, me quitó muchas cosas, pero no porque me estuviera haciendo daño o me estuviera maltratando, no, sino porque me estaba queriendo mostrar lo que yo no quería. Yo había momentos donde, incluso fue en el proceso de la pandemia, que llegué a estar en un punto de golpe, de enfrentar mis miedos, que yo no sabía qué hacer. Me acuerdo en algún momento que estaba yo en la escalera de mi casa y yo me preguntaba qué voy a hacer porque no veo otra alternativa, no sé cómo hacerlo. Y en aquel momento no sabía lo que sé ahora y por eso es que te lo traigo y te lo comparto. En el momento que yo estaba pasando ahí, yo estaba paralizado por el miedo, porque no sabía qué hacer. Y es aquí donde la mayoría de las personas se trancan, se estancan, se quedan, y no porque no puedan progresar, sino porque no están decidiendo enfrentar el mismo miedo que está mostrándote la grandeza que tú ya viste en ti. Y eso es lo que muchas personas cuando llegan ahí creen que el problema siempre es afuera, y eso es el diálogo que siempre nos contamos, porque el miedo verdaderamente no es ese, el miedo es otro. Si al menos yo lo hubiera sabido en aquel entonces, yo hubiera dicho, espérate, me voy a poner las pilas. El miedo no es a lo que está pasando, al reto que está pasando. No, 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 no. El miedo real de lo que para muchos les paraliza es que si se dan cuenta de que si dan un siguiente paso ya no van a poder seguir siendo la misma versión que han venido siendo hasta ahora, que les ha servido para estar en una posición muy cómoda. Ese es el miedo real de la mayoría de las personas. Porque la versión cómoda que tiene cada uno de los seres humanos, tú, yo, cualquier ser humano que no es consciente, esa versión cómoda siempre va a tener excusas para justificar el por qué no avanzas en la vida. Y obviamente esto normalmente busca a la mayoría de las personas justificarlo con frases, ¿no? Que justifican perfectamente la inactividad del por qué no estoy haciendo eso. Entonces, viene el momento donde el ego te habla y te dice, no, lo que pasa es que no hay tiempo, no, no, es demasiado, no me da tiempo de construir mi negocio o de hacer mis relaciones distintas, no me da tiempo de hacer ejercicio, de mantenerme en salud, no, es que no hay dinero, tal vez en otro momento, o no estoy listo, necesito aprender más información y por eso no emprendo, no hago lo que yo quiero, o todavía no es el momento. Hay un mil de frases que tiene el ego que de una u otra manera es lo que nos paraliza. Pero ponte a pensar en algo. Acompáñame a reflexionar esto para tu vida, porque eso es lo importante, tú, no yo. Imagínate, ¿qué pasaría si tú cruzas esa línea en la que tú te has inventado tantas excusas? ¿Qué queda? Lo que pasa es que aquí viene el miedo, porque cuando una persona empieza a quitarle excusas, le está quitando todo lo que distrae a una persona para poder avanzar. Y ahí entonces te das cuenta de que las excusas ya no te sirven. Y ahí es donde te das cuenta que entonces
esas excusas ya te dejaron de asustar. ¿Por qué? Porque dejaste de ser la persona que te llevaba al momento en el que estabas ahora justificando. Entonces, si te das cuenta, el miedo más grande no es el reto. El miedo más grande no es una crisis económica. El miedo más grande no es el que te hayan despedido de tu trabajo y que tengas ahora que crear algo. El miedo más grande no es haber perdido un negocio. El miedo más grande no es que te hayan dejado o que hayas perdido tu vida o que hayas tomado una mala decisión o que estés en el momento donde tengas que tomar una decisión y no sepas qué decisión tomar y estás en duda. Ese no es el miedo. En realidad el miedo es que no sabes qué podría pasar si te quedas sin el personaje que has venido inventándote ahora mismo. Sí lo ves, porque es aquí donde muchos creen que le tienen miedo al accionar a algo y equivocarse. No, eso es disfrazado el miedo al fracaso. No, tú no le tienes miedo al fracaso, familia. Si esto yo lo hubiera sabido antes, créeme, yo hubiera accionado de una manera increíblemente distinta cuando yo estaba en el momento ahí, en dolor. Y ahí, cuando yo me hubiera gustado que alguien me dijera esto. El problema más grande que muchos tienen, y tal vez tú tienes, no es miedo al fracaso. La realidad es que si estás hoy paralizado, hoy no tienes el dinero que tú quieres, hoy no está funcionando las cosas y no estás dando las acciones o los pasos que te acercan a la vida que deseas, tú no tienes miedo a fallar. Tú lo que tienes miedo es a dejar de ser la persona que en el momento se está justificando. Y esa persona es la que le tiene miedo a dejar de ser la que realmente cumple con su palabra. Y ahí es donde vienen las personas y empiezan a prometer cosas que nunca ejecutan. Ahí viene la persona y le tiene miedo a dejar de ser la que siempre tiene la razón y busca validarse porque está mostrando resultados para sentir que está avanzando y que los demás le dan una aprobación. Entonces, ahí es donde viene el bloqueo más grande, que entonces no le has tenido miedo a los retos que están pasando afuera en la vida. Te has tenido miedo a ti. Porque cuando tú empiezas a avanzar, tú ya no puedes esconderte. Es simple. Es serio. Eso es más simple. ¿Sabes cuál es el problema? Y esto es una de las cosas que yo siempre le digo a mis estudiantes. El problema más grande de los seres humanos no es la falta de algo. El problema más grande de los seres humanos es que no sabemos quiénes somos. Y cuando tú no sabes quién eres, tú no sabes estar contigo. Y si no sabes estar contigo y no sabes quién eres, tú no sabes disfrutar la vida que hoy tienes. ¿Cómo disfrutas lo que no sabes que tienes? ¿Me explico? Entonces, eso, cuando tú lo empiezas a ver de manera inconsciente o consciente, eso pesa más que cualquier fracaso externo o cualquier fallo externo. Eso pesa demasiado. Por eso cuando algunos entran en una zona más exigente, empiezan a dudar. Por eso es cuando tú estás avanzando, tienes que saber que la vida te va a exigir más, pero va a exigirte más no para que tú hagas más. Eso es otro error que las personas dicen, tengo que hacer más, no tienes que hacer más. No, lo que pasa es que la vida te está diciendo, oye, ahora mismo te estoy presionando para que dejes de venir siendo la persona que eres hasta ahora. Tenemos que actualizar. Si tú quieres un nuevo resultado, tú tienes que ser la persona que puede vivir aquí en este resultado. Pero no puedes pensar tener una nueva vida siendo la misma persona de antes. O sea, es imposible. No se puede. ¿Me explico? Es imposible. Entonces, no es que tú no puedas avanzar, lo que pasa es que de una u otra manera, si no estás viviendo la vida que tú deseas, es porque de una u otra manera tú estás ahora mismo actuando de la misma manera de como eras antes, en pequeño, pensando en lo pequeño, pensando en lo poquito, pensando en las excusas, dejando todo a medias, dejando todo para mañana. Entonces ahí es donde vienen los momentos donde tú muchas veces has sentido la presión y te sientes presionado y entonces quieres salir corriendo porque tienes una presión interna, esa sensación donde te da miedo, donde tienes el temor de que las cosas no vayan a salir, donde no te dé el fin de mes, donde no vengan las ventas, donde tu pareja te vaya a dejar. Viene presión, pero no es lo que hay afuera. No viene del reto, el miedo no viene. Lo que pasa es que la vida, de una u otra manera, te está diciendo, ok, papito, ok, mami, tú dijiste que querías una vida más, ¿verdad? Y ya estás viendo algo más grande. Ok, entonces deja de actuar en pequeño. Entonces la vida en su sutileza viene y ¡pam! La vida me refiero a Dios. Dios viene y te forja y te dice, a ver.
Estás demasiado cómodo, demasiada cómoda y necesitamos que descubras la mejor versión de ti, porque ya está hecha, ya está dada y ya está en ti, solamente que no has querido. Y es aquí donde quiero que veas exactamente cómo muchas de las veces has venido operando, porque eso es exactamente lo que divide las personas extraordinarias a las personas ordinarias. Tú quieres una vida mejor, tienes que actuar como una persona mejor, una persona extraordinaria, una persona mejor. Es simple, solamente ve casos de éxitos allá afuera de personas exitosas. Por ejemplo, Michael Jordan. Yo sé que todo el mundo hoy conoce a Michael Jordan, tiene tenis o zapatillas Jordan y todo. Ha sido un referente de éxito. Pero Michael Jordan nunca fue así. Michael Jordan cuando empezaba a jugar el básquetbol en la secundaria fue rechazado por su equipo. No sé si lo sabías, pero fue rechazado. Imagínate a Michael Jordan en ese momento, un adolescente que tenía un sueño, pero le dijeron, tú no eres suficiente para estar en el equipo de baloncesto. ¿Tú crees que él, en algún momento, él sintió miedo al básquetbol? No, eso era su sueño. El básquetbol era su sueño. Como tú tienes un sueño. Entonces, él no le tenía miedo al básquetbol. Su miedo más grande era aceptar que si quería ser grande, ser grande, él tenía que enfrentar el básquetbol como nadie más lo estaba enfrentando. Él tenía que dejar de ser un jugador promedio para poder ser un jugador de altas ligas. Y eso implicaba perder la comodidad. Eso implicaba dejar de tomar decisiones como la persona que venía siendo. Y es simple, así toda la gente exitosa es como opera. Tomás Alva Edison, el que mejoró y perfeccionó el bombillo, que hoy tenemos luz gracias a eso, el bombillo incandescente. Tomás Alva Edison tuvo más de 1000 intentos para lograr que el bombillo pudiera funcionar. 1000 intentos. En serio, ¿tú crees que él nunca dudó de él? O sea, ¿tú crees que él en algún momento ¿tuvo miedo? Pues por supuesto, pero no era miedo al experimento, eso era su sueño, eso era lo que lo inyectaba, era su sueño incandescente, o sea, era como, yo quiero que todo el mundo descubra esto, y eso era lo que lo estaba motivando. El miedo no era el bombillo o el invento o lo que él estaba haciendo, ese era su propósito, él no puede tener miedo al propósito. El miedo real era enfrentar que cada día él tenía la posibilidad de quedar como un estúpido frente al mundo. Y él todos los días se levantaba a volver a intentarlo. Todos los días volvía y lo intentaba. Y eso es lo que casi nadie quiere hacer. Ahora yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a intentarlo 1000 veces, a una vez habiendo fallado? 1000 veces, aun cuando allá afuera tus amigos, tu familia o la gente cercana o algún pelagato que allá afuera ni te conoce te está juzgando. ¿Realmente tú estarías dispuesto a atreverte a hacer las cosas 1000 veces, más de 1000 veces? ¿Realmente estarías dispuesto a mirar? Porque aquí es donde viene el punto real de este video. Entonces, tú no le tienes miedo a la vida que realmente tú deseas. Tú le tienes miedo a quedar como un imbécil frente al mundo, porque en el fondo lo que buscas no es una meta. Aquí es donde viene el punto. Muchas de las veces la gente no se da cuenta desde dónde está operando. La gente busca aprobación, busca seguridad y busca sentir estabilidad. No buscan el resultado, porque lo están haciendo desde un lugar que no funciona. Entonces, el miedo más grande nunca ha sido el reto, nunca ha sido al no tener dinero, nunca ha sido al que el negocio no funcione, no ha sido al fracaso. Ese no ha sido el mayor miedo de las personas. El mayor miedo de las personas es tener exposición al mundo. Por eso mucha gente no les cuesta hacer una marca personal, les cuesta tener redes sociales, les cuesta lanzarse a hacer su negocio, les cuesta exponerse con su pareja, les cuesta hacer cosas porque les da miedo la exposición, les incomoda. Les da miedo perder el personaje que de una u otra manera los ha llevado a proteger la vida que tienen hasta ahora. Por eso aparentan una vida perfecta allá afuera en el mundo. Porque cuando tú ya no puedes decir, es que no sabía, es que no tuve la oportunidad, no, es que nadie me apoyó. Cuando tú te quitas las excusas, pasa una sola cosa, familia. Solamente te quedas contigo. Y cuando te quedas contigo, tú te quedas sin excusas. ¡Boom! Cuando tú haces eso, te fuiste a otro nivel. Y eso es lo que muchos, de una u otra manera, mm, empiezan a sentir cuando llegan a un proceso de la vida que te está exigiendo más. Si estás construyendo tu negocio, si estás queriendo construir una mejor condición de salud personal, cuando quieres tener mejores relaciones, cuando quieres hacer algo grande en la vida, esto es lo que tú vas a empezar a sentir, incomodidad.
Incomodidad. Por eso la incomodidad, el miedo nunca viene de las cosas externas. No es el negocio, no es la presión económica, no es tu relación, no hay nada afuera. Es que la vida de una u otra manera te está diciendo, hey, a ver, ya sé que tú ya viste que puedes hacer algo mucho más grande. Ahora lo que te voy a pedir es que actúes como alguien que puede sostener esa vida más grande. Y eso es tomando decisiones como una persona más grande. Y eso implica dejar de esconderte. Eso implica dejar de estar postergando, implica dejar de estar justificando el porqué de las cosas o el por qué no tienes la vida. Que si la suegra, que si las condiciones económicas, que el país, que todo es un caos. Es dejar de hacer eso, dejar de usar el cansancio como una excusa para no avanzar, pues que es que estoy cansado y no tengo tiempo. Deja de usar eso como una excusa, porque crecer duele. Crecer no es emocionante, familia. No es emocionante. La gente quiere crecer porque ven allá afuera los lujos, ven el Lamborghini, ven las personas viajando y todo el mundo quiere eso, porque eso es lo que creen que es emocionante. Crecer no es emocionante, eso es el resultado, pero crecer no es emocionante. Crecer implica perder excusas. Eso es crecer. No es crecer para llegar a tener más dinero. No es crecer para llegar a tener más cosas, más lujos. No, tú no creces por eso. La gente hoy en día tiene una mal interpretación sobre lo que es subir de nivel, crecer y hacer todo esto. Y obviamente también hay mucha gente dañando porque no sabe ni siquiera en qué rayos es lo que enseñan. Pero crecer no es eso. Crecer es dejar tus excusas, empezar a ser tu mejor versión y reconocerla y empezar a dejar y soltar miedo. Entre más miedos tú enfrentes y sueltas, tú más creces. Eso es crecimiento. Es dejar las excusas. Creer que simplemente puedes soltar la persona que has venido cubriendo o siendo hasta ahora para poder empezar a ver la persona que tú puedes llegar a ser. Cuando tú haces eso, empiezas a reconocerte en el proceso de la vida. Pasa algo muy intenso, que por eso es que el proceso de la vida te lleva a eso. A veces sientes mucha intensidad, mucha presión, porque ahí, cuando tú estás reconociéndote y actuando como esa versión tuya que vive la vida que tú deseas, el ego empieza a incomodarse, te grita, se incomoda, presiona y te dice, no, 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 espérate, ¿a dónde vas? Esto es demasiado. No, todavía no es el momento. O sea, no, 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 espérate, mejor regresa a lo conocido, a lo cómodo. ¿Qué tal si pierdes lo que estás haciendo ahora? Entonces el reto nunca está afuera. No es lo que tú estás pasando. El reto está en ti. Ese es el punto. En dejar de ser quien has venido siendo hasta ahora para reconocer internamente la persona que tú estás destinada a vivir. Ese es el objetivo. Y ese proceso duele. Duele, incomoda. ¿Por qué? Porque en el fondo tú sabes que ahora sí, si tú reconoces quién realmente tú dices que quieres llegar a ser, ahí tú puedes avanzar. Ahí es donde viene la magia, porque ahora avanzas sin excusas, pero ahora avanzas siendo tú, sin máscaras, sin tener que buscar la aprobación de las demás personas por lo que lograste. Ahora avanzas sin el personaje que le has inventado a la gente. Ahora avanzas sin buscar atajos. Ahora avanzas más limpio y aquí es donde se pone más seria la cosa porque aquí ya no se trata del reto. Cuando tú avanzas ya no se trata de voy a enfrentar algo, voy a hacer algo, ¿no? Ya no se trata de eso, ahora se trata de tu propia vida. Se trata de los próximos 5 años, de los próximos 3 años, del próximo año. Ya se trata de eso, se trata de tu propia vida. Se trata de saber si en algún tiempo tú vas a mirar atrás y vas a pensar, espérame, pude haber sido la persona que pudo haber hecho algo diferente, pero no me atreví, o soy la persona que realmente tomó el riesgo de hacer algo grande. Eso es lo que realmente separa a las personas en este juego. No es el reto. Es la capacidad que tiene cada uno de los seres humanos para poder mirarse al espejo sin justificación y decir, esto es lo que yo soy. Y empezar a reconocerse. Ese es el problema. Las personas no tenemos problemas externos. Las personas tenemos una cuestión de baja autoestima y el baja autoestima refleja miedo. Entonces, en lugar de pensar cuál es el miedo que hay que enfrentar, la pregunta sería es si tú prefieres enfrentar ese miedo para crecer o te quedas ahí simplemente con el peso de saber que un día pudiste haber sido tu mejor versión, pero no te atreviste a hacerlo. Y la vida eso es lo que te va a dar. La vida no te va a dar lo que tú quieres.
La vida te va a dar lo que tú necesitas cruzar para poder ser la persona que está destinada a vivir esa vida. No te va a dar lo que quieres, no te va a venir y te va a tocar la puerta, ten $1 millón, jamás va a hacer eso. Pero la vida te va a preparar, sí, a ti como persona para que tú sepas administrar $1 millón, para que tengas los medios, para que tengas las relaciones, para que te conviertas en esa persona que puede empezar a vivir en esa vida. El problema es que muchos no quieren. El problema es que muchos no quieren. Y al final la vida, pues, tiene su sutileza para poder darte eso, ¿sabes? O sea, la vida te va a dar. Ahí es solamente cuando tú vas a poder vivir la vida que tú sueñas. Esa es la forma de vivir la vida de tus sueños. Sabiendo en si tuviste el valor para ir por esa vida y saber cómo mantenerte, que esa es otra cosa. No solamente llegar, es saber mantenerte, que eso es otro tema. Pero saber si tuviste el valor para ir por esa vida, para reconocerte a ti y vivirla, o quedarte mirando cómo los demás lo logran, que eso es lo que hace mucha gente cuando entran a las redes sociales y empiezan a scrollear, pasan horas, horas, horas viendo la vida de los demás porque no tienen ni siquiera el valor para poder construir la vida que están admirando de los demás. Y como no tienen el valor, prefieren mirar en la vida de otras personas, sintiendo la frustración, sintiendo la culpa en lo más profundo, y lo saben. Viene el arrepentimiento y viene como, oh, algún día yo me gustaría vivir así. Bueno, pero ¿cómo vas a vivir esa vida si no estás haciendo nada? Solamente pasas el tiempo admirando a los demás, imitando, copiando. ¿Y cuándo vas a hacer la tuya? Así que hoy puedes decidir hacer algo distinto. Hoy puedes decidir lo que puede cambiar realmente tu vida para siempre. Los próximos 5 años, el próximo año. Pero eso depende de ti. Así que hoy en este video mi invitación para ti es que puedas decidir de una manera distinta, puedas decidir en lugar de estar huyendo del miedo, de estar huyendo de las cosas que allá afuera son un reto, en lugar de estar huyendo, empieza a decidir hacer algo diferente, enfrentarlos, conocerte, decídelo por ti, porque eres la única persona que te va a acompañar y eres la única persona que va a poder superar eso. Eres la única persona. O sea, la única persona que puede vivir con esa decisión eres tú. No hay nadie más. Toma decisiones, familia. Te dejo este video. No te olvides, si quieres profundizar más sobre esto, he dejado unas masterclass totalmente gratuitas en el link de mi perfil de Instagram. Estoy como Ricardo Domínguez Oficial. Ve, velas, ponlas en acción. Mi único interés es que tú crezcas. No te olvides de dejarle un like a este video, compartirlo con aquella persona que tú sepas que le puede funcionar. Suscribirte a mi canal para seguir compartiendo y que te lleguen obviamente todos los videos que con mucho amor yo siempre comparto. Mi intención es que todo el mundo crezca y ayudar a las personas que en algún momento pudieran estar pasando por lo que yo pasé y yo no sabía la respuesta. Es mi única intención. Así que familia, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.